Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Moreno. En esta clase les hablo no como médicos, les hablo como médico, no como político como en la charla anterior. Y vamos a hablar acerca del problema que tenemos encima, que es la pandemia del coronavirus, con la cual nos hemos enfrentado ya desde hace 5 meses y nos ha hecho tambalear, nos está haciendo tambalear, pero tenemos que hay tres cosas interesantes que han surgido de esta pandemia. La primera es que ha aparecido una vacuna, han aparecido tratamientos y se ha consolidado el concepto de la prevención mediante el distanciamiento social. Por supuesto, la primera cosa que reconocemos es que esta vacuna afecta fundamentalmente a viejos, pobres, personas expuestas, pero en algunos pasos con algunas novedades. Ahora también está comenzando a afectar en Estados Unidos a ciertos jóvenes y a los niños que dan el síndrome multisistémico. Pero quizás lo más grave de la vacuna, de la pandemia, ha sido que ha producido un colapso económico, una crisis psicosocial. Esta crisis psicosocial se ha manifestado en Estados Unidos con el racismo, con la guerra contra los hispanos, y nosotros nos sentimos pues golpeados y afectados también por ese lado. Por otro lado, tenemos que los tratamientos que se han desarrollado, ha habido tratamientos que demostraron algo que habíamos señalado a ustedes desde el mes de marzo, y que era que esta enfermedad mataba por coagulación vascular diseminada. Entonces ahora los tratamientos fundamentalmente se hacen en base a anticoagulantes. Por supuesto, en Quito ya no hay aspirina, todo el mundo consume aspirina y parece que eso les está ayudando. Es la aspirina, el ácido acetilsalicílico, ¿no? Porque es un anticoagulante y parece que tiene algún buen efecto, porque no hay en las farmacias y todo el mundo está demandando eso. La segunda es que se descubrió que esta enfermedad también producía una alergia, una reacción inmune, que era más peligrosa que el ataque de la bacteria. En otras palabras, las bacterias en general, los virus en especial, a diferencia de las bacterias, los virus en especial eran más peligrosos que las bacterias porque podían producir reacciones alérgicas en el cuerpo, pero una alergia interna, sistémica, dentro de los órganos. Estos órganos colapsaban, estos órganos se irritaban, se producían edemas, se producían trastornos de funcionamiento, producto de esta reacción alérgica. En base a eso, los corticoides pasaron a ser los elementos de primera mano en pacientes hospitalizados, y lo habíamos señalado que en el Ecuador tenía que utilizarse de preferencia el hidrocortisona, pero la cortisona en general ha pasado a ser el corticoide ideal para manejar los pacientes hospitalizados. Por supuesto, también se logró desarrollar los tratamientos a base de plasma de pacientes sanos, o pacientes, perdón, que habían recibido la enfermedad y que se habían curado, pacientes que se habían sanado, que habían pasado por la enfermedad. Y estos plasmas también parece que han sido muy efectivos en el manejo de pacientes hospitalizados. Nos queda también por señalar que la hidratación y el oxígeno, que se fundamenta en los respiradores, los aparatos respiratorios, que son aparatos concentradores de oxígeno, fueron los elementos fundamentales para los pacientes críticos, y gracias al buen manejo que se aprendió a hacer de ellos, se ha logrado salvar muchísimas vidas y se ha logrado resolver algunos problemas. Por supuesto, nos queda ahora que ya hay medicamentos fabricados como los retrovirales, ¿no? Rusia ha fabricado un retroviral que está en la Vivir, que ya está aquí en Ecuador y está en el mundo, y hay otros retrovirales como el Remdesivir, que inclusive acaba de salvarle la vida a Mel Gibson. Entonces descubrimos que esta enfermedad tenía un problema de reacción inmunológica. Por eso las pruebas son fundamentales, y las pruebas han hecho que, además del tratamiento en la prevención social
y en el manejo de la epidemia, las pruebas pasen a ser algo fundamental. Dos tipos de pruebas, las unas serológicas, las otras que para detectar la presencia de inmunoglobulinas. Estas pruebas han permitido definir cuáles son los pacientes que ya se infectaron, y una vez que se sabe cuál es la población infectada, cuando esta supera cierto umbral, que sería en el caso de Daule fue más del 60%, pues la población dejó de enfermarse. Esto ha resuelto algunos problemas en la costa ecuatoriana, como en Guayaquil, en Daule y en otras poblaciones donde ya la población se enfermó y ahora pues ha vuelto a la normalidad. Las vacunas, entonces, estamos viviendo en un momento en que la carrera por las vacunas se ha vuelto una locura. Hay 140 vacunas en prueba en este momento. A la cabeza está una vacuna de Oxford, de la Universidad de Oxford. Por supuesto hay una vacuna china, una vacuna rusa y una vacuna de Pfizer que quiere comprar Donald Trump, y a la que le ha dado $2.000 millones en un contrato. Y vamos adelante con ese problema de las vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas pasó a ser no solamente una forma de prevención de la enfermedad, sino que pasó a ser política, pasó a ser economía, pasó a ser innovación. Las nuevas vacunas que se producen ya no se producen en medios de cultivo. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene ese problema. Se ha utilizado como medio de cultivo monos. Ya sabemos que los monos pasaron el VIH. Pero hay otras vacunas que se están haciendo con simples modificaciones genéticas. Por ejemplo, tomando una de las partes del ADN del virus y solamente cogiendo esa parte se la multiplica, se le hace detectar al cuerpo ese ADN, básicamente ese aminoácido, esa proteína, y el cuerpo inmediatamente ya la reconoce y actúa, ya sabe qué hacer. Estas innovaciones tecnológicas nos han llevado a una cosa muy novedosa, que es que la biotecnología ha pasado a ser ahora tan importante como un día fue la tecnología, la microelectrónica, la biología, todo lo que es la computación, y todavía más. Nos ha llevado también a tener presente que estamos viviendo una época en que ya, al ser la biología la más importante de las células, de las ciencias, nos enfrentamos a la seria posibilidad de que podamos transportar vida de la Tierra al espacio, podamos multiplicar la vida del ser humano en el espacio y de otros acompañantes del ser humano en el espacio. Y esta es quizás la cosa más importante que se ha desatado con la pandemia. Esta innovación tecnológica que nos pone al frente de la genética y de la supervivencia fuera de la Tierra. Muchas gracias.